Una hermana peculiar se quedó con mi prometido y terminó casándose con él el mismo día que iba a ser nuestra boda, después de haberlo conocido una sola vez. La Navidad siempre había sido mi festividad favorita. Era el momento del año en que, a pesar de todas las tensiones familiares, lograba encontrar un respiro, un pequeño rincón de paz entre las luces titilantes y las risas que llenaban la casa. Pero eso fue antes de que todo cambiara, antes de que mi vida se dividiera en un antes y un después. Ahora, cada destello de las luces navideñas me recuerda la oscuridad que se instaló en mi vida hace un año. Soy una joven de 27 años que hasta hace poco pensaba que había aprendido a navegar las turbulentas aguas de una familia disfuncional. Pero lo que ocurrió la última Navidad no fue algo para lo que pudiera prepararme. Mi hermana Amara, la niña dorada de la familia, la favorita indiscutible de nuestros padres, me arrebató algo más que mi esfuerzo y mi trabajo. Me robó la confianza, la ilusión y una parte de mí misma que nunca podré recuperar. Amara y yo éramos idénticas en apariencia, pero opuestas en la forma en que el mundo y nuestra familia nos trataba. Mientras que yo luchaba por ser vista, ella siempre estaba en el centro de todo. Cuando éramos niñas, los pequeños actos de favoritismo parecían insignificantes. Ella elegía primero los regalos, recibía las palabras más cálidas, las sonrisas más sinceras. Pero esas pequeñas diferencias se acumularon con los años, como una nevada que lentamente sepulta todo a su paso. La distancia entre nosotras comenzó a crecer en la adolescencia. Amara disfrutaba ser el centro de atención y con el tiempo sus palabras hacia mí se volvieron más crueles, más calculadas. Nunca fue una hermana mayor protectora, más bien era una rival en cada sentido de la palabra, aunque yo nunca quise competir. Simplemente deseaba existir en paz, tener un lugar propio en la familia, pero con Amara en la misma habitación, eso era imposible. El clímax de nuestra complicada relación llegó cuando ambas aplicamos a la universidad. Para mí era un sueño entrar a una institución prestigiosa, un paso hacia un futuro que había imaginado con esmero. Pasé meses preparando mi aplicación, revisando cada detalle, perfeccionando cada palabra. Por su parte, Amara parecía despreocupada, confiada, como si ya tuviera asegurado su lugar. Me preguntaba cómo podía estar tan tranquila, pero no le di mucha importancia. Pensé que por primera vez nuestros caminos iban a separarse y que ambas podríamos finalmente encontrar nuestro espacio lejos de la sombra de la otra. Cuando llegaron las respuestas, mi corazón se hundió. Fui rechazada de mi primera opción, mientras que Amara recibió una aceptación triunfal. La alegría en su rostro, la celebración de mis padres, todo se sintió como una bofetada. Pero lo peor llegó cuando descubrí la verdad. Amara había tomado el ensayo que yo escribí con tanto esfuerzo, lo había plagiado y lo presentó como suyo. Mis propias palabras, mis ideas, mi dedicación, todo le había servido para abrir las puertas de la universidad de mis sueños. El dolor y la traición me quemaron por dentro. Intenté hablar con mis padres, buscando apoyo, una mínima muestra de comprensión. Pero, como siempre, se pusieron del lado de Amara. «Déjalo pasar», me dijeron. «No hay nada que hacer ahora». Sus palabras fueron como un cuchillo que giraba en una herida abierta. Por primera vez en mi vida, decidí que no iba a quedarme en silencio. Si ellos no iban a defenderme, yo misma lo haría. Esa noche, con el corazón roto y las luces navideñas brillando débilmente en la sala, redacté un correo a la universidad.
Expuse el plagio de Amara, adjunté pruebas de que el ensayo era mío y les pedí que tomaran medidas. Sabía que al hacerlo estaba cruzando un punto sin retorno. No era solo una cuestión académica. Estaba enfrentándome al favoritismo, a años de injusticias acumuladas. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi esfuerzo era pisoteado. La respuesta de la universidad llegó rápidamente. Amara fue expulsada por plagio y la noticia cayó como una bomba en nuestra familia. Mis padres estaban furiosos conmigo, no por lo que Amara había hecho, sino por mi decisión de arruinar su futuro. Amara, por su parte, me miró con un odio que nunca había visto antes. No hubo disculpas ni arrepentimiento, solo acusaciones y más resentimiento. Esa Navidad fue la más solitaria de mi vida. Mientras todos se reunían para celebrar, yo me refugié en mi habitación, rodeada por el silencio y la fría certeza de que había perdido algo irreparable. Hice lo que sentí que era correcto, pero el costo fue demasiado alto. Mis padres apenas me hablaban. Y Amara dejó claro que nunca me perdonaría. Un año después, el eco de esa decisión sigue persiguiéndome. He intentado reconstruir mi vida, encontrar un nuevo propósito, pero el vacío sigue ahí. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, si la verdad realmente valía el precio que pagué. Pero cada vez que veo mi reflejo en el espejo, me recuerdo que, a pesar de todo, al menos tengo mi dignidad. Ahora, mientras la Navidad se acerca de nuevo, siento una mezcla de emociones. No puedo evitar mirar las luces brillantes en las calles y pensar en cómo algo tan hermoso puede esconder tanto dolor. Tal vez, algún día, encontraré la paz que busco, pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante, un paso a la vez. Cuando Amara recibió el correo de la universidad, su rostro cambió en un instante. Una mezcla de incredulidad y furia se apoderó de sus expresiones y me miró con tanto odio que por un momento pensé que me atacaría ahí mismo. Pero no lo hizo. Sabía que estaba atrapada. No podía admitir lo que había hecho delante de nuestros padres. ¿Qué podría decir? ¿Que robó mi trabajo? Sabía que no tenía escapatoria, pero al mismo tiempo no podía acudir a mamá y papá en busca de ayuda. Admitir su culpa significaría aceptar su traición. Así que en ese momento, su único recurso fue guardar silencio. Sin embargo, mis padres no estaban dispuestos a dejar que la universidad arruinara el futuro brillante de su hija predilecta. La indignación se apoderó de ellos y con la misma ferocidad con la que solían ignorar mis logros, decidieron defender a Amara a toda costa. Enviaron un correo airado a la universidad, exigiendo explicaciones, seguros de que todo era un malentendido y que no había plagio de por medio. Yo observaba desde las sombras, sabiendo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La respuesta de la universidad llegó rápidamente. Fue un mensaje contundente, acompañado de pruebas irrefutables. Habían revisado a fondo la aplicación de Amara y señalado que el trabajo presentado coincidía palabra por palabra con el ensayo original, mi ensayo. En ese momento, una parte de mí tuvo la esperanza ingenua de que mis padres finalmente verían a Amara por lo que realmente era, que dejarían de idealizarla y por primera vez me apoyarían. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Mis padres, al enterarse de que yo había sido quien reportó el plagio, se volvieron contra mí con una rabia que nunca antes había visto. Me gritaron durante días, acusándome de destruir la vida y el futuro de mi hermana.
No importaba que ella hubiera robado mi trabajo, ni que yo fuera la víctima. Para ellos, el verdadero crimen había sido que yo actuara sin consultarlos. Según ellos, lo correcto habría sido hablar con la familia primero. Pero yo sabía la verdad. Su solución habría sido proteger a Amara, como siempre, y pedirme que olvidara todo. Ese enfrentamiento en casa fue el punto de quiebre. Las máscaras cayeron y quedó claro que, para ellos, yo nunca sería más que la hija problemática, la oveja negra de la familia. No importaba cuánto me esforzara ni cuántas veces demostrara mi valía, siempre elegirían a Amara. Fue un dolor indescriptible, pero también una revelación. Me di cuenta de que no tenía nada que ganar quedándome allí. Mi futuro estaba en otro lugar, lejos de esa casa, donde nunca fui bienvenida. Los meses que siguieron fueron brutales. Cada día en casa era una batalla constante, una herida que nunca sanaba. Pero me aferré a la idea de que pronto iría a la universidad, un lugar donde finalmente podría empezar de nuevo. Y cuando llegó el momento, me fui sin mirar atrás. No hubo despedidas emotivas, ni promesas de mantener el contacto. Sabía que no volvería, porque no había nada que valiera la pena regresar. La universidad fue un soplo de aire fresco. Por primera vez me sentí libre. Conocí a personas maravillosas, hice amigos genuinos y poco a poco construí una nueva vida lejos de las sombras de mi familia. Fue en la universidad donde conocí a Leandro, un chico encantador que formaba parte de mi grupo de amigos. Desde el principio hubo una conexión especial entre nosotros, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso. Antes de graduarnos, Leandro finalmente reunió el valor para pedirme que fuera su novia. Me confesó que había estado enamorado de mí durante años, pero que nunca había tenido el coraje de decírmelo. Su sinceridad me conmovió profundamente y acepté sin dudarlo. Nuestra relación fue natural y cómoda desde el principio. Ya éramos grandes amigos y esa base sólida hizo que el paso al romance fuera fácil y genuino. Leandro sabía sobre mi familia y mi relación complicada con ellos. Le expliqué que tenía poco contacto con mis padres y que no hablaba con Amara desde hace años. Le pedí que respetara mi decisión de mantenerla fuera de mi vida, y lo hizo sin cuestionarlo. Sin embargo, para él era difícil entender mi situación. Venía de una familia amorosa y unida, donde todos se apoyaban mutuamente. Su mundo era todo lo contrario al mío, y aunque lo admiraba por ello, también sentía una punzada de envidia cada vez que hablaba de su hogar. A pesar de nuestras diferencias, nuestra relación floreció. Leandro me mostró lo que significaba ser parte de una familia funcional, aunque solo fuera como observadora externa. Sus padres eran cariñosos, sus hermanos eran cercanos y el ambiente en su casa era cálido y acogedor. Era todo lo que siempre había deseado, pero nunca tuve. A veces, esa realidad me resultaba difícil de aceptar, pero Leandro siempre encontraba la manera de recordarme que ahora formaba parte de algo mejor, algo que realmente valía la pena. Mientras planeábamos nuestro futuro juntos, la sombra de mi pasado comenzó a desvanecerse lentamente. Pensé que finalmente había dejado atrás todo el dolor y la traición que marcaron mis años en casa. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarte que algunas heridas nunca sanan por completo. Y aunque no lo sabía en ese momento, el fantasma de Amara no había desaparecido. Solo estaba esperando el momento perfecto para regresar y destruir todo lo que había construido. A pesar de nuestra conexión profunda, siempre hubo una brecha en la relación entre Leandro y yo.
su incapacidad para entender completamente el caos emocional que había sido mi infancia. Leandro venía de una familia perfecta, de esas que solo se ven en las películas navideñas, con cenas cálidas, abrazos interminables y sonrisas sinceras. Para él, el concepto de familias disfuncionales era algo abstracto, una rareza que solo existía en las historias de otros. Yo, por el contrario, sabía muy bien lo que significaba sobrevivir en un hogar donde el amor era condicional y las lealtades siempre favorecían a unos sobre otros. Leandro lo intentó, o al menos eso pensé. Aceptó que no habría reconciliación con mi familia, que mi pasado era algo que no podía cambiar. Yo confié en él, pensando que lo había entendido. Pero lo que no sabía era que esa aceptación superficial sería puesta a prueba de la manera más dolorosa. 2 años antes de casarnos, cuando tenía 25 años, Leandro me propuso matrimonio. Fue un momento mágico, uno que había soñado durante meses. Obviamente, dije que sí. Estábamos juntos desde hacía 4 años y no tenía dudas de que él era el hombre con quien quería pasar mi vida. Su familia me había acogido con los brazos abiertos, tratándome como una de ellos desde el principio. Sus padres eran cálidos, sus hermanos me adoraban y por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a una familia de verdad. Era como si todo el vacío que había sentido en mi corazón finalmente estuviera siendo llenado. Los preparativos para la boda comenzaron con entusiasmo. Yo quería algo pequeño, íntimo, algo que realmente reflejara nuestra relación. Pero pronto descubrí que nuestras diferencias, aunque manejables en el día a día, se volvieron un desafío en este contexto. Para Leandro, la boda no era solo sobre nosotros, era un evento familiar. Quería invitar a todos, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos, incluso a los amigos de la infancia que no veía desde hacía años. Yo, por el contrario, no tenía a nadie de mi lado que quisiera invitar. Le dije que solo asistirían mis amigos más cercanos y dejé claro que no quería que mi familia estuviera presente. Ni siquiera sabían que estaba comprometida. Al principio pareció aceptar mi decisión, aunque con cierta incomodidad. Sin embargo, una semana después me enfrentó con una solicitud que me dejó helada. Quería que invitara a mi familia. Según él, no podía imaginarse una boda sin un presente familiar de ambos lados. Mis ojos se abrieron de par en par mientras intentaba comprender por qué, después de todas nuestras conversaciones, después de todo lo que había compartido con él sobre mi pasado, todavía sentía que esto era algo negociable. Le recordé con calma al principio que mi familia no formaba parte de mi vida, que cualquier invitación sería vista como un intento de reconciliación, algo que no estaba dispuesta a hacer. Pero él insistió, diciendo que no se trataba de perdonar o reavivar relaciones, sino simplemente de evitar preguntas incómodas y apariencias ante su familia. Leandro nunca había sido egoísta antes, pero esta vez su insistencia me hizo sentir como si estuviera eligiendo el orgullo y la opinión de otros por encima de mi bienestar. Fue una de nuestras peores discusiones. Por días apenas nos hablamos, ambos atrapados en nuestros propios mundos de frustración y resentimiento. Finalmente, en un momento de vulnerabilidad, Leandro me confesó la verdadera razón detrás de su insistencia. Me dijo que su familia era muy conservadora, que valoraban profundamente la unidad familiar y que temía que mi falta de relación con mis padres proyectara una mala imagen de mí y, por extensión, de él.
Me dolió escuchar esas palabras, pero lo peor fue darme cuenta de que no estaba pensando en cómo esto me afectaría a mí emocionalmente. Se preocupaba más por lo que su familia pensaría de mí que por lo que esta situación significaba para mí como persona. En ese momento, debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal, pero estaba enamorada, y el amor muchas veces nubla el juicio. Leandro y yo llegamos a un compromiso. Acepté llamar a mis padres, pero con una condición firme. No habría reconciliación, solo una invitación. No hablaríamos del pasado, ni intentaríamos sanar heridas. Era un simple formalismo, y eso era todo lo que estaba dispuesta a ofrecer. El día que hice esa llamada fue uno de los más difíciles de mi vida. Al escuchar la voz de mi madre, después de tantos años, sentí una mezcla de emociones que no podía descifrar. Había rabia, pero también tristeza. Había nostalgia, pero también un dolor agudo que me recordaba por qué había decidido alejarme en primer lugar. Le expliqué, con una frialdad calculada, que estaba comprometida y que me casaría pronto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta que esperaba, pero que aún así me hirió profundamente. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó mi madre, como si nuestra desconexión fuera algo accidental y no el resultado de años de favoritismo y abandono emocional. Invitar a mi familia a la boda fue un compromiso que me costó más de lo que imaginé. Mientras cerraba la llamada, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Sabía que esto era solo el comienzo de una serie de decisiones difíciles. Y que, aunque amaba a Leandro, nuestras diferencias estaban comenzando a mostrar fisuras que no serían fáciles de reparar. Le dejé claro a Leandro que, aunque aceptaría invitar a mis padres a la boda, lo haría bajo estrictas condiciones. No habría otros familiares, especialmente no Amara. No habría bailes ni discursos de padre e hija, y mi familia no tendría un papel significativo en la ceremonia. Era mi día, y no estaba dispuesta a permitir que los fantasmas de mi pasado lo arruinaran. Leandro aceptó, aunque con cierta reticencia. Sabía que no tenía muchas opciones si quería que la boda siguiera adelante, pero también sabía que esta sería una prueba de nuestra relación. Le advertí de manera firme que no debía contactar a mis padres por su cuenta. Yo sería quien hiciera la llamada cuando sintiera que el momento era el adecuado. En el fondo, esperaba que, al posponerlo lo suficiente, la logística o la falta de tiempo impidieran que asistieran. Tal vez no era lo más honesto, pero era una forma de protegerme del caos emocional que mi familia solía traer consigo. Sospechaba que Leandro intuía mis intenciones, pero, incluso si lo hacía, no dijo nada. Finalmente, 6 semanas antes de la boda, llamé a mis padres. Fue una conversación fría y directa. Les informé de la fecha y la hora, pero les dejé claro que solo ellos estaban invitados. Bajo ninguna circunstancia podía asistir Amara. Les advertí que, si intentaban algo, los sacaría del lugar personalmente. Sus respuestas no me sorprendieron. Protestas, argumentos sobre cómo esta era una oportunidad para la reunión familiar y críticas por seguir siendo una niña rencorosa. Pero mantuve mi posición. Este sería nuestro único contacto antes de la boda, y cualquier violación de mis condiciones resultaría en su exclusión inmediata. Colgué antes de que pudieran convencerme de lo contrario. Pensé que mis palabras serían suficientes para disuadir cualquier intento de sabotaje, pero subestimé lo mucho que Amara y mis padres podían interferir. Una semana antes de la boda,
Recibí una llamada de ellos informándome que estaban en un hotel cerca y querían verme. Según dijeron, tenían un regalo especial que querían darme en persona, algo que debía ver antes del gran día. Mi primer instinto fue rechazar la invitación. No quería que ninguna emoción reprimida resurgiera justo antes del evento. Pero Leandro, siempre el conciliador, insistió en que debía ir, prometiendo que, si había algún comportamiento inapropiado, nos marcharíamos de inmediato. Accedí, aunque con el corazón en un puño. Llegamos al hotel y nada más entrar supe que algo estaba mal. Allí estaba Amara, sentada en el centro de la sala como si nada hubiera pasado. Mi pecho se apretó de inmediato. Esto no era un regalo, era una trampa. Mis padres habían organizado este encuentro como una última oportunidad para una reconciliación que yo nunca había pedido ni querido. Amara me miró con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Mis padres comenzaron a hablar, llenando la sala con palabras que apenas podía procesar. Todo sonaba como un guión ensayado. Es tiempo de dejar el pasado atrás. La familia es lo más importante. Amara está aquí para disculparse. Pero no podía concentrarme en nada de lo que decían. Cada palabra rebotaba en mi mente como un eco vacío. Lo único que podía sentir era la ira burbujeando dentro de mí, el dolor de años de traición y desprecio que ahora se transformaban en un grito silencioso. Leandro intentó intervenir, sugiriendo que escuchara lo que tenían que decir, pero para mí ya era demasiado tarde. Me levanté, lo miré a los ojos y le dije: «Puedes quedarte aquí y jugar a las familias felices todo lo que quieras, pero yo me voy». Salí del hotel sin mirar atrás, con Leandro siguiéndome hasta la puerta, pero sin atreverse a detenerme. Pasé esa noche en un hotel diferente, sola, con una botella de vino como única compañía. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente salieron a la superficie, mezclándose con la rabia y la desilusión. Apagué mi teléfono, incapaz de lidiar con más mensajes o llamadas. No quería hablar con nadie. Me sentía traicionada, no solo por mi familia, sino también por Leandro, quien había permitido que todo esto sucediera. Cuando desperté al día siguiente, revisé mi teléfono esperando encontrar mensajes de Leandro, pero no había nada. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje explicando su silencio. Esto era inusual en él. Siempre había sido alguien que resolvía los problemas de inmediato. Decidí darle algo de tiempo, pensando que tal vez necesitaba reflexionar. Pero cuando pasaron horas sin respuesta, mi ansiedad comenzó a crecer. Esa noche lo llamé, pero mi llamada fue directo al buzón de voz. Algo no estaba bien. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me respondía? A medida que los días pasaban, mi preocupación se convirtió en desesperación. El hombre con el que estaba a punto de casarme había desaparecido, y nadie parecía saber nada de él. Su familia tampoco estaba respondiendo, lo que solo aumentaba mi confusión. El silencio de Leandro era ensordecedor. A medida que los días se acercaban al que debía ser nuestro día de boda, la realidad se hizo imposible de ignorar. Había huido, me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba, dejándome sola para enfrentar las consecuencias de un caos que él mismo había ayudado a crear. Cuando Leandro desapareció sin dejar rastro días antes de nuestra boda, sentí como si la realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. Nadie sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Fue como si la tierra lo hubiera tragado. Después de días de incertidumbre, tuve que enfrentar lo inevitable: cancelar la boda. Llamé a los organizadores, a los proveedores y a los invitados, informándoles que el evento no se llevaría a cabo.
Pasé el día que debía haber sido el más feliz de mi vida, escondida en la casa de un amigo, tratando de juntar las piezas de mi destrozado corazón. 2 meses después, la verdad salió a la luz de la manera más cruel posible. Leandro se había casado con Amara el mismo día en que debía casarse conmigo. Cuando lo descubrí, sentí como si el mundo entero se hubiera vuelto un escenario de pesadilla. La traición era tan absurda, tan imposible de comprender, que parecía sacada de una película de terror. ¿Cómo podía el hombre que había prometido amarme terminar casándose con mi hermana, una mujer a la que apenas conocía? ¿Cómo podía Amara, después de todo lo que me había hecho, tomar de nuevo algo que era mío? La respuesta no me llegó, y durante meses viví atrapada en un ciclo interminable de rabia, dolor y confusión. Me sentí completamente derrotada, como si Amara hubiera ganado una vez más y yo no tuviera forma de recuperarme. Pero, de alguna manera, logré reconstruir mi vida. Fue un proceso lento y doloroso, pero poco a poco encontré una estabilidad emocional que me permitió seguir adelante. Pensé que finalmente había dejado atrás el caos de mi familia y la traición de Leandro. Pero todo cambió ayer. La madre de Leandro, Selena, me llamó, llorando y suplicando que nos encontráramos. Quería explicarme lo que realmente había sucedido. Al principio me negué. No quería revivir el trauma ni poner en riesgo el progreso que había logrado. Sin embargo, su desesperación era evidente. Algo en su voz me hizo dudar y al final acepté. Tal vez, pensé, esto me daría el cierre que tanto necesitaba. Cuando nos reunimos, Selena me contó la verdad detrás de todo lo ocurrido. Fue una mezcla de revelaciones que me dejaron atónita y emociones que no podía procesar por completo. Después de que me fui del hotel aquella noche, mis padres y Amara tejieron una red de mentiras para manipular a Leandro. Le contaron una versión completamente falsa de mi infancia, llenándola de historias de resentimiento, amargura y distanciamiento autoimpuesto. Lo peor de todo es que Leandro les creyó. Cada palabra, cada mentira. Selena me explicó que Leandro estaba en un estado de pánico absoluto. Mi llamada para cancelar la boda, combinada con las mentiras de mi familia, lo convenció de que yo ya no quería casarme con él. En su confusión, acudió a mis padres en busca de consejo, y ellos, fieles a su naturaleza manipuladora, sugirieron una solución absurda: casarse con Amara para evitar la vergüenza de ser abandonado en el altar. A pesar de las protestas de Selena y el resto de su familia, Leandro siguió adelante con el plan. Estaba tan desesperado por proteger su orgullo y mantener las apariencias que perdió todo sentido común. Se casó con Amara, creyendo que sería una solución temporal. Según el plan, el matrimonio sería anulado o se divorciarían en cuanto el escándalo se calmara. Pero Amara tenía otros planes. Una vez casada, se negó rotundamente a conceder el divorcio. Exigió mantenerse como su esposa, amenazando con demandas y reclamaciones si intentaba separarse. Selena me dijo que Leandro había estado viviendo en una especie de prisión emocional desde entonces. Amara no solo se negó a concederle la libertad, sino que también reveló, en un estado de embriaguez, la verdad sobre cómo había manipulado toda la situación. Admitió que había inventado la mayoría de las historias que le contaron sobre mí y confesó haber robado mi esfuerzo académico años atrás. Finalmente, Leandro comprendió la magnitud de su error y la devastación que había causado. Según Selena, Leandro estaba devastado.
Había desaparecido de su casa y de su círculo social, incapaz de enfrentar a nadie. Pasó días en soledad, sumido en la culpa y el arrepentimiento, antes de que Selena lograra encontrarlo. Cuando lo hizo, le confesó que sentía que había cometido el peor error de su vida. Dijo que no sabía cómo podría disculparse conmigo, ni si merecía siquiera una oportunidad para explicarse. Selena me imploró que hablara con él, que le diera la posibilidad de enmendar sus errores. Escuché todo en silencio, procesando cada palabra como si fuera un golpe directo al corazón. No sabía qué pensar. Por un lado, sentía una especie de vindicación al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero por otro lado, el dolor y la traición seguían siendo demasiado profundos para ignorarlos. ¿Cómo podría enfrentar a Leandro después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría encontrar las palabras para expresar lo que sentía cuando ni siquiera yo misma lo entendía? Cuando Selena terminó, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Él sabe que no puede arreglar lo que hizo, dijo, pero necesita que sepas que lo lamenta. Todo lo que pide es una oportunidad para hablar contigo, solo eso. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente perdida. Todo lo que había construido, toda la fortaleza emocional que había logrado, ahora parecía desmoronarse frente a mí. ¿Debería darle a Leandro esa oportunidad? ¿O debería protegerme y dejar el pasado donde pertenece? Cuando Selena terminó de hablar, sentí una mezcla de emociones que era casi imposible de describir. Por un lado, su desesperación me conmovía. Parecía genuina en su intento de arreglar algo que probablemente siempre estaría roto. Pero, por otro lado, no podía ignorar el peso de la traición que Leandro y mi familia me habían infligido. Las heridas aún estaban frescas, y aunque la verdad finalmente había salido a la luz, no podía imaginarme abriendo ese capítulo de mi vida nuevamente. Cuando Selena me pidió que reconsiderara y hablara con Leandro, mi respuesta fue firme y definitiva. Le dije que no había absolutamente nada que discutir. Nosotros no existía. Leandro tomó sus decisiones y ahora debía vivir con las consecuencias. Es el marido de mi hermana, Selena. No importa cómo llegó allí. No hay forma de que me involucre en este desastre, le dije, mi voz teñida de un tono que no dejaba lugar a discusiones. Selena comenzó a llorar, rogándome que al menos le diera a Leandro la oportunidad de explicarse. Pero yo sabía que, incluso si lo hacía, no cambiaría nada. Él creyó en ellos, creyó en cada mentira y eligió proteger su orgullo antes que escucharme o confiar en mí. Ese no es el tipo de persona con quien quiero asociarme, ni siquiera para cerrar un capítulo, respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Cuando finalmente nos despedimos, Selena me pidió que lo pensara. Le prometí vagamente que lo haría, aunque sabía en mi corazón que no había nada que reconsiderar. Dejé esa reunión sintiéndome agotada, como si hubiera retrocedido a esos días oscuros después de la boda cancelada. Los días que siguieron fueron un caos emocional. Selena me envió varios mensajes insistiendo en que hablara con Leandro, pero los ignoré todos. No quería volver a ese pozo de dolor y desesperación que tanto me había costado superar. Bloquearla fue el siguiente paso lógico, aunque me sentí algo culpable al hacerlo. Pero era necesario. Mi paz mental dependía de ello. Finalmente, después de mucha introspección, decidí no reunirme con Leandro. No era una decisión impulsiva, sino una que tomé considerando todo lo que había pasado. Leandro tuvo su oportunidad de ser honesto, de confiar en mí, de enfrentar las dificultades juntos.
Pero en lugar de eso, eligió creer en extraños y proteger su reputación a costa de nuestra relación. No necesitaba otra conversación para confirmar lo que ya sabía, que nuestra historia había terminado el día que eligió casarse con Amara. Cuando respondí a Selena por última vez, fui brutalmente honesta. Lamento lo que le está pasando a Leandro, pero no puedo ayudarlo. Él tomó sus decisiones y ahora debe vivir con ellas. Durante el momento más oscuro de mi vida, no tuve a nadie. No tenía padres que me apoyaran ni amigos que se aseguraran de que estuviera bien. Todo lo que tengo ahora lo construí desde cero, sola. Leandro tiene ese lujo, él tiene a su familia, y si ahora está sufriendo, es simplemente el karma regresando por todo lo que hizo. Después de enviar ese mensaje, la bloqueé. No porque no sintiera empatía, sino porque sabía que cualquier interacción futura solo abriría heridas que estaba intentando cerrar. Había pasado demasiado tiempo reconstruyendo mi vida como para permitir que Leandro o mi familia me arrastraran de nuevo a ese caos. Los días que siguieron a mi decisión fueron extrañamente tranquilos, aunque sabía que mi elección podría parecer fría o insensible para algunos, también sabía que era lo correcto para mí. Leandro tenía que aprender de sus errores, y yo no podía ser quien lo ayudara en ese proceso. Había pasado por el dolor sola, y ahora era su turno de enfrentarlo. A veces me pregunto si alguna vez me buscarán de nuevo, si Leandro logrará escapar de su matrimonio con Amara, o si permanecerá atrapado en esa relación que eligió en un momento de pánico. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Finalmente, siento que he encontrado algo de paz al saber que la verdad salió a la luz y que de alguna manera el universo está equilibrando las cuentas. Sé que nunca recuperaré lo que perdí, la confianza en mi familia, el amor que una vez sentí por Leandro o los sueños que teníamos juntos, pero también sé que ahora soy más fuerte, más resiliente y estoy lista para seguir adelante. No hay nada que pueda cambiar el pasado, pero el futuro todavía está lleno de posibilidades. Esta es la última vez que hablaré de esta historia. Cerré la puerta y esta vez no pienso volver a abrirla.